Mi punto de vista, yo quiero expresarles mi punto de vista como experta y especialista en el tema. Yo me enfocaría en la situación en la que estamos ahora. Efectivamente hay que reforzar el nivel de contención, dado que parece que hasta ahora pues, el nivel de contención que se ha aplicado no está dando los resultados esperados. En cuanto a aumentar ese nivel, reforzar ese nivel de contención, yo me enfocaría fundamentalmente en esas zonas o esos focos donde ya hay un riesgo patente, hay un mayor riesgo, y luego en la formación específica en medidas de bioseguridad que debería recibir el personal, fundamentalmente el personal sanitario. El personal sanitario debe ser un personal muy bien cuidado porque al final del día es el que se encarga de cuidar a los pacientes y de alguna manera disminuir y controlar la epidemia, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, por ejemplo, yo recomendaría el cierre en las zonas, por ejemplo, en Valdemoro, las zonas de máximo riesgo. Efectivamente, habría que cerrar los centros educativos, pero no solamente eso, yo creo que sería recomendable también que una vez que se cierren esos centros, los estudiantes y el personal de esos centros entren en cuarentena al menos 14 días, de manera que facilite pues, al personal encargado de su registro, de su detección de posibles casos, pues se les sea más fácil. Además, habría que desarrollar una serie de guías de actuación y de seguridad biológica para las familias, porque efectivamente esas personas que derivan de los centros que se han cerrado estarían en aislamiento, pero sus familias estarían entrando y saliendo y llevando una vida normal, con lo cual es recomendable que se les dé una guía también de actuación para evitar y restringir la posible transmisión. En cuanto a los protocolos de actuación, para el personal sanitario, es fundamental porque pues sí, se nos han trasladado dudas, se nos han trasladado pues que no muchas veces se encuentran en situaciones confusas, de que bueno, se les han dado protocolos informándoles sobre el material de protección individual que deben usar, pero no se les ha dado protocolos sobre cómo utilizar ese material, de manera que realmente sea un material seguro de protección y que no implique ningún perjuicio, ningún riesgo si se usa de forma errónea. Al mismo tiempo necesitan protocolos de actuación, no solo para utilizar ese material de protección individual, sino también cómo actuar de forma colectiva con el personal y compañeros con los que interaccionan, es decir, a nivel de circuitos cerrados, zonas de aislamiento, donde se deben situar a los pacientes sospechosos o los ya positivos, cómo deben actuar ellos en esas zonas, cómo deben entrar y cómo deben salir. Todos estos son protocolos que lo que hacen es que realmente los protocolos de material de protección individual sean efectivos de verdad. Por último, yo sí considero que sería muy recomendable el cierre de fronteras, al menos con las zonas de máximo riesgo, como Lombardía, por ejemplo, pues que se cierre el desplazamiento de las personas, tanto de ida como hacia nuestro país, por lo menos durante un tiempo en el que se pueda ver que efectivamente las medidas que estamos ahora y que CECIF recomienda, pues están junto con las del Ministerio de Sanidad y la OMS y bueno, pues todas las autoridades realmente están dando el resultado esperado. Desde luego, en el momento en que cualquier persona presente síntomas, debería entonces disponer de la mascarilla, hacer uso de ella e informar inmediatamente, y todo eso facilita que, aunque la familia pueda seguir una vida normal, pues facilita el que se pueda detectar un caso positivo en un momento dado y directamente también a los contactos. La familia debería también, pues oye, restringir un poco y tener control de los contactos que tiene. Son solo 14 días, no implica, entiendo que no implica un gran esfuerzo, pero sí que nos supone para la colectividad y para la población un beneficio. Yo en esto creo que todos tenemos que colaborar.
No es solo llevar a cabo una serie de medidas y escuchar una serie de medidas que nos pueden decir las autoridades o que podemos recomendar nosotros, sino todo el mundo debe ser sensato y responsabilizarse de aplicarlas, ¿no? La cuarentena, en principio, debería aplicarse en las zonas de Madrid de mayor riesgo. Eso sería esperable que frenara mucho la transmisión de este patógeno y además facilitaría la detección de cualquier posible caso nuevo. A partir de ahí, pues se vería un poco cómo evoluciona, esperamos que dé estos resultados y entonces se plantearía la cuarentena en el resto. Pero en principio yo recomendaría que se haga, pero de forma estricta, en las zonas de mayor riesgo. Yo recomendaría en las zonas de máximo riesgo, como por ejemplo Lombardía, ya comenté antes, sí creo que debería cerrarse fronteras. Bueno, Italia ya lo ha hecho, con lo cual nos facilita las cosas, pero bueno, con el resto de focos y de zonas de alto riesgo, creo que sería muy recomendable cerrar fronteras, como digo, tanto para las personas que quieran desplazarse a ellas, como para las que pudieran venir de allí, ¿no? Eso también, pues, de alguna manera es un aumento en el nivel de contención, es un refuerzo para la contención y para detener la propagación del virus y de la infección. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que Madrid es zona de alto riesgo, o sea, ¿habría que cerrar el aeropuerto de Barajas? Habría que restringir los vuelos y en el aeropuerto de Barajas obviamente tendrían que tomarse sus medidas para adaptarse a la restricción con estas zonas.